Hola muchachos, vamos a ver el problema número 2. Dice, se tiene un circuito magnético como ilustrado en la figura. El material del núcleo es acero de fundición y tiene un factor de apilamiento de 0.96. La bobina tiene devanada 5000 vueltas y hay dos preguntas. ¿Qué corriente se requiere en la bobina para establecer un flujo de 185,000 líneas en el entrehierro? Y la segunda pregunta es, ¿qué flujo producirá en el entrehierro una corriente de 1 ampere en la bobina? Primeramente hay que hacer algunas precisiones. Aquí ya no es el mismo material de acero laminado en frío. Aquí ya estamos cambiando el material. Ahora se llama acero de fundición. Aunque el material cambie, ustedes van a seguir utilizando la misma curva del acero laminado en frío por practicidad. En este problema ya nos están dando un factor de apilamiento que es de 0.96. Acuérdense que el factor de apilamiento sirve para disminuir las pérdidas por corrientes parásitas. Y parecido al ejemplo número 1, en el inciso A nos dice que qué corriente se requiere para establecer el flujo de 180,000 líneas, que ya lo tenemos. Y en el inciso B ahora nos dice que si nos dan la corriente, qué flujo se va a producir en el entrehierro, si tenemos ahora como dato la corriente. Si lo comparan con el problema 1, pues son incisos muy similares. Nos dan la corriente, nos piden el flujo, nos dan el flujo y nos piden la corriente. Entonces vamos a analizarlo a ver si se resuelve de la misma forma que el problema número 1. Si se fijan, es una estructura cuadrada de 25 por 25 centímetros. Este lado es 25, este lado es 25, y aquí hay un entrehierro. El entrehierro siempre se representa por delta, es el espacio entre fierro-aire. El material está laminado y se representa con las laminaciones, todas estas que están aquí al lado, y nos dan todas las dimensiones: 5, 5, 5, 5, y el fondo de la estructura 4 centímetros. El entrehierro es 0.2 centímetros, prácticamente es un entrehierro mínimo. Nos dan la bobina y en la bobina nos dice que son 5000 vueltas. Vamos a resolverlo, muchachos. Lo primero que hay que hacer es convertir el circuito magnético a un circuito análogo eléctrico. Ya sabemos que la bobina se representa como una fuente de fuerza magnetomotriz. Aquí está, con su polaridad más por donde sale el flujo, menos por donde se retorna el flujo. Luego la estructura magnética son reluctancias, se representa con reluctancias. ¿Cuántas reluctancias? Acuérdense que la reluctancia cambia si hay cambio de material, si hay cambio de área o hay un nodo donde se divida el flujo. Entonces aquí no hay cambio de material, sí, hay dos materiales, fierro-aire. Hay dos. ¿Hay cambio de área? No, porque el área en el fierro y el área en el aire pues aparentemente son iguales. Y tampoco hay un nodo donde se divida el flujo, porque el flujo que sale por el fierro viene por aquí, pasa por el aire y luego vuelve a entrar y está dando vueltas. Es decir, es el mismo flujo. Entonces vamos a tener solamente dos reluctancias. ¿Por qué dos reluctancias? Porque hay cambio de material, hay fierro y hay aire, no hay cambio de área y tampoco hay un nodo donde se divida el flujo. Lo voy a poner así. Entonces tenemos una reluctancia que es la reluctancia del hierro y otra reluctancia que es la reluctancia del entrehierro. La voy a representar de esta manera y el flujo lo voy a representar con rojo. Aquí está, circulando por el circuito. Vamos a establecer la ecuación de la malla. Fuente de fuerza magnetomotriz igual a la suma de las caídas. Fuente de fuerza magnetomotriz, hay dos caídas. La caída en el hierro más la caída en el entrehierro. ¿Cómo sé eso? Bueno, aquí hay una elevación. Menos más es la elevación de la fuente de fuerza magnetomotriz. Y luego el flujo al pasar por la reluctancia del hierro, hay una caída en el hierro. Y aquí hay una caída en el entrehierro. Entonces la elevación es igual a las caídas, que son estas dos que están aquí. Entonces fuente de fuerza magnetomotriz es igual
a H del hierro por longitud media del hierro, más la H del entrehierro por la longitud media del entrehierro. Es decir, para resolver este circuito vamos a tener que hacer análisis en el aire y en el fierro. Aquí está el análisis en el hierro y aquí está el análisis en el aire. Se hace el análisis independiente, se hace la suma y después se encuentra la FMM, la fuente de fuerza motriz, que es N por I. Esta es una primera ecuación. Y la segunda ecuación, muchachos, es que el flujo en el hierro y el flujo en el entrehierro es el mismo, porque las reluctancias están en serie. Vamos a hacer primeramente el análisis en el fierro. La pregunta es: ¿qué corriente se requiere en la bobina para establecer un flujo en el entrehierro de 185,000 líneas? Ese flujo en líneas lo convertimos a Webers, es 0.00185 Webers. Y este flujo en el entrehierro, fíjense la ecuación 2, va a ser el mismo flujo que en el hierro, es decir, 1.85 por 10 a la menos 3 Webers. ¿Cómo voy a analizar cómo voy a hacer análisis en el fierro? Voy a sacar la densidad de flujo en el hierro. Es el flujo sobre el área del hierro. ¿Y cómo se obtiene el área del hierro? Pues vamos a ver el circuito. El área del hierro, muchachos, es el área de la sección transversal por donde pasa el flujo en el hierro. Por ejemplo, en esta pierna, en esta rama, es 5 por el fondo, que es 4. En esta otra, en este yugo, en esta parte de arriba, es 5 por el fondo, que es 4. Entonces todas las áreas son 5 por el fondo, que son 4. Y en esta igual, 5 por 4 y 5 por 4. Entonces, el área en el hierro va a ser a 0.05 metros por 0.04 metros por el factor de apilamiento, que es 0.96. Ya lo tenemos que considerar. Entonces, el área 1.92 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Este es el área del hierro. Con esa área venimos a la ecuación. Como ya tenemos el flujo, muchachos, que es 1.85 por 10 a la menos 3 Webers, que es el flujo del entrehierro igual al flujo en el hierro, y el área del hierro quedamos que era 1.92 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Esto les va a dar una densidad de flujo de 0.9635 teslas. Esa es la densidad de flujo en el hierro. Ahora, ¿cómo sacamos la H en el hierro? Hay que ir a la curva del acero laminado en frío, aunque este material es otro, pero vamos a utilizar la misma curva. La B contra H, la curva de permeabilidad, y vamos a ir a buscar la densidad de flujo de 0.9635. O sea, vamos a buscar 0.9635, que es la B del hierro. Vamos a hacer la intersección en la curva, vamos a bajar y vamos a determinar el valor de la H del hierro. Entonces vamos a hacerlo en las gráficas que ya tienen impresas. Nuevamente les recuerdo que pueden utilizar esta tabla de H contra B, pero solamente sirve para encontrar el resultado, ese rango, esa ventana de dónde va a quedar el resultado. Entonces vamos a buscar la B que tenemos. 0.9635. Empezamos a buscar la B. Y aquí tenemos esta B y esta. Yo quiero 0.9635, que está entre 0.9533 y 0.9927. Entonces, el rango de resultados que yo espero encontrar, ¿cuál va a ser? Pues va a ser este. Va a estar entre 263 y 288. La H del hierro que yo ando buscando.
yo les recomiendo que utilicen una regla y vayan y la utilicen con la curva para que tengan la mejor, que no se les mueva así, más o menos así. Aquí está. Y eso nos da. Entonces de la curva, la H que obtuvimos más o menos fue de 267 aproximadamente. 267 lengths. Con ese valor de H van a determinar la caída. La caída en el hierro es la H del hierro por la longitud media del hierro. Vamos a ver de nuevo el circuito para que vean la longitud media. ¿Cómo vamos a determinar esa longitud media? Primero, permítanme borrar esto. Voy a ponerla aquí en azul. Con los puntos medios en azul, vamos a determinar la longitud media del flujo en el hierro. Entonces, esta parte, todo este camino que estoy dibujando en azul, es lo que recorre el flujo en el material. Lo voy a dibujar aquí a un lado. Tendría esta parte así. ¿Cuánto es de punto medio a punto medio arriba? Serían 25 menos 2.5 de un lado, o sea, 2.5 aquí y 2.5 acá, me darían 5. 25 menos 5 serían 20. Y de este lado serían 20, pero de este lado no son 20. Acuérdense que aquí hay un entrehierro. Entonces aquí hay una parte que está abierta. Entonces hay que quitar el entrehierro. Es decir, a los 20 de aquí a aquí hay que quitarle ese entrehierro. Entonces yo diría que la longitud media en el hierro sería 20 centímetros por 4 lados, que serían 80. Serían 80 centímetros menos el entrehierro, porque el entrehierro no es fierro. Entonces, ¿cómo quedaría la longitud media del hierro? Como 79.8 centímetros. ¿Por qué? Porque el entrehierro son 0.2 centímetros, es muy pequeño. Entonces, con esa longitud media de 79.8, hago el cálculo. Digo, son 267 amperes vueltas sobre metro por 0.798 metros. Metros con metros se va, y esta caída es igual. La caída en el hierro es 213 amperes vuelta. Ahora vamos a hacer análisis. Ya tenemos la caída en el fierro. Ahora vamos a buscar la caída en el aire. Vamos a hacer análisis en el aire. Entonces aquí lo voy a iniciar. Análisis en el entrehierro. El entrehierro es aire. Partimos de los datos del problema. Quiero tener 1.85 por 10 a la menos 3 Webers en el entrehierro. El flujo del entrehierro es de 1.85 por 10 a la menos 3 Webers. Porque me están preguntando qué corriente necesito para tener este flujo. Esta era la pregunta. ¿Qué corriente se requiere para establecer 185,000 líneas de flujo en el entrehierro? Tengo el flujo del entrehierro. Saco la densidad de flujo del entrehierro, que es el flujo sobre el área del entrehierro. Ahora, ¿cómo se calcula el área del entrehierro? Voy a analizar la parte del entrehierro. Esta parte de aquí, muchachos. Voy a hacer un corte aquí. El flujo en azul viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, pero cuando llega al aire tiene que brincar y hace esto. Y luego aquí brinca, 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 brinca y luego otra vez vuelve a entrar. Acuérdense que el aire es mal conductor de flujo. Lo que va a hacer es que el flujo en el circuito, cuando hay aire, disminuye.
Si eso lo analizo, estoy haciendo un corte aquí de esa sección, entonces viene el flujo, viene todo apiladito por el material, viene apiladito, llega al aire y brinca, hace esto y en el aire brinca y luego se vuelve a apilar. En el laboratorio es muy fácil comprobar esto, porque acercamos un imán, fíjense en el video que hice, acercamos un imán a ese entrehierro y el imán es atraído, o una laminación. Por lo tanto, el área del aire no puede ser considerada como este lado A por este lado B, porque el flujo en el aire tiende a aumentar. Hay quienes dicen como teoría explicativa que el flujo en el aire, o más bien que el flujo ocupa más área en el aire para disminuir la reluctancia. Acuérdense que la reluctancia es 1 sobre mu, longitud sobre área. Si el área crece, la reluctancia disminuye. Por eso el flujo busca aumentar el área en el aire. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esta área corregida? El área en el entrehierro va a ser A más el entrehierro por B más el entrehierro. Es decir, la vamos a corregir aumentándola. ¿Y cuánto le vamos a aumentar? El entrehierro. Es decir, esto es 0.05 más 0.002 por 0.04 más 0.002. Aquí es aire, aquí no hay factor de apilamiento ni nada, no existe. El área del aire corregida, 2.184 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Quiere decir que el área aumentó en 1.84 centímetros cuadrados. Si no hubiéramos considerado esta corrección, hubiera sido 5 por 4, 20 centímetros cuadrados. Con la corrección es 21.84 centímetros. Si divido entonces el flujo sobre el área, muchachos, el flujo es 1.85 por 10 a la menos 3 Webers, entre el área ya corregida del aire, 2.184 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, la densidad de flujo en el entrehierro, en el aire, es 0.8470 teslas. Es una densidad de flujo muy baja. Recuerden que el aire es mal conductor de flujo. Pero esta B me sirve para encontrar la H. ¿Cómo encuentro la H? En el aire, recuerden que B es igual a μ0 por la H del entrehierro. Entonces, para encontrar la H del entrehierro, voy a dividir la densidad de flujo entre μ0. Eso va a ser 0.8470 teslas entre 4pi por 10 a la menos 7 teslas sobre lens. Entonces, la H del entrehierro, la H del entrehierro va a ser igual 674.418 lens. Es un valor muy alto de intensidad de campo magnético. Es decir, se requiere mucha H para hacer pasar poco flujo. Y con esa H voy a calcular la caída en el entrehierro, que es la H del entrehierro por la longitud media del entrehierro, que prácticamente es el entrehierro. Entonces esto es 674.418 amper vueltas sobre metro, que son los lens, por la longitud media del entrehierro, que es el propio entrehierro, que es 0.002 metros. Eso da una caída de 1.348 amper vueltas, ya que metro con metro se va y me quedan los amper vueltas. Vamos a ver la ecuación. Dijimos que la fuente de fuerza magnetomotriz era la caída en el hierro más la caída en el aire. Calculamos primero la caída en el hierro, que fue 213, y luego la caída en el entrehierro, en el aire, 1348. Entonces voy a establecer de nuevo la ecuación. Fuente de fuerza magnetomotriz igual a caída en el hierro más caída en el entrehierro. N por I igual caída en el hierro, regreso a verlo cuánto es, 213 amperes vueltas, más la caída en el entrehierro, que es 1348 amperes vueltas. Esto lo voy a sumar. Esta es la caída en el hierro, esta es la caída en el entrehierro.
Ya tengo las vueltas, entonces voy a calcular la corriente. Si sumamos las caídas y lo dividimos entre el número de vueltas de la bobina, 5000, me da que la corriente que ando buscando en el inciso A es 0.3122 amperes. Es decir, para que se establezca un flujo, lo que decía el primer inciso, de 185,000 líneas en el entrehierro, en este circuito que yo les di, en este circuito, para que se establezcan 185,000 líneas de flujo en el entrehierro, se requiere una corriente en una bobina de 5000 vueltas de 0.3122 amperes. Pero fíjense, algo interesante que quiero explicar aquí es esto. ¿Cómo es la caída en el hierro? Es muy poquita comparada con el entrehierro. Si yo divido 1348, que es la caída en el entrehierro, entre 213, eso me da 6.3 veces. ¿Qué significa? Que para hacer pasar esa cantidad de flujo por 0.2 centímetros de aire, se requiere 6 veces más energía que para hacerlo pasar en casi 80 centímetros de fierro. Volviendo al circuito. ¿Cuánto es la longitud media? Lo voy a poner en azul. Que recorre el flujo en el material, casi 80 centímetros, 79.8. Para hacer pasar el flujo que nos pedían de 185,000 líneas en casi 80 centímetros de fierro, se requiere 6 veces menos energía que para hacer pasar la misma cantidad de flujo por 0.2 centímetros de aire. Entonces el aire representa muchas pérdidas para... Si el problema se lo replanteo y les digo, a ver muchachos, quiten el entrehierro, quiten ese 0.2, quítenlo y hagan puro fierro. ¿Qué creen que va a desaparecer? Va a desaparecer de la ecuación la parte del aire. Por lo tanto, va a desaparecer esta caída. Y la corriente va a bajar ¿en cuántas veces? Va a bajar en 6 veces. Aquí no se nota mucho porque la corriente es muy pequeñita. Que baje de 0.3, 6 veces más, pues no se nota. Pero no es lo mismo que un motor tome 10 amperes a que tome 60 amperes, 6 veces más. O que tome 100 a que tome 600. Entonces, entre más aire tengamos, más corriente va a requerir el circuito para mantener el flujo en el material y en el aire. Si este problema lo replanteo nuevo, les digo, a ver, 0.2 centímetros de aire es muy poco, es muy poquito, háganlo más grande, pónganlo en 1 centímetro el entrehierro. Entre más grande hagan el entrehierro, la caída en el aire va a ser mayor, por lo tanto la corriente que va a tomar el núcleo va a ser mayor. Esto se comprueba en la práctica número 2, muchachos. Yo lo hago con un circuito magnético, quito el yugo y cuando abro el circuito magnético y hay aire en el circuito, la corriente sube. La corriente sube para seguir manteniendo el flujo en el circuito. Vamos a ver ahora el segundo inciso, el inciso B. Aquí está abajo, dice, si la corriente en la bobina es de 1 amper, lo voy a poner en el circuito. Ahora me dicen, la corriente en la bobina es 1 amper. Dime qué flujo va a ser el que va a andar dando vueltas o circulando más bien por el aire. El circuito es el mismo, ya tengo los valores del área, del hierro, de la longitud media del hierro. El circuito análogo eléctrico es el mismo, 2 reluctancias en serie, porque hay cambio de material. Las ecuaciones son las mismas. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Vamos a partir de la ecuación número 1. Voy a moverla para acá. Dice, fuente de fuerza magnetomotriz es N por I, igual a H el hierro por longitud media del hierro, más la H el entrehierro por la longitud media del entrehierro. A ver, ¿qué tenemos, muchachos? Tenemos las vueltas, sí, 5000. Tenemos la corriente, sí, es un dato, es 1 amper.
¿Tenemos la longitud media del hierro? Sí. ¿Tenemos la longitud media del entrehierro también? Pero la H no la tengo, ni la del hierro ni la del entrehierro. ¿Cómo se calcula la H? Para tener la H del hierro, necesito la B del hierro. Y para tener la B del hierro, necesito el flujo en el hierro. Y para la del entrehierro, para tener la H del entrehierro, necesito la B del entrehierro. Y para tener la B del entrehierro, necesito el flujo en el entrehierro. ¿Y estos dos cómo son? Son iguales. Aquí está la ecuación que dice que están en serie y son iguales. ¿Y estos qué son? Pues estos son la incógnita, porque aquí está la incógnita. Entonces yo tengo una ecuación con dos incógnitas y no se puede resolver de manera directa. La voy a resolver por un método que se llama tanteos, pero tanteos dirigidos. Miren, así lo voy a resolver por tanteos. Yo tengo una ecuación con dos incógnitas, pero la voy a dejar en función de la curva de emanación. Voy a dejar que sea la incógnita de la H del hierro, de la B del hierro, que dependen de la curva de emanación, que ya la tengo. Tengo la B del hierro contra la H del hierro. Claro, aquí van a haber unos valores variables o constantes. Aquí va a haber un número A más un número C igual a una constante. Entonces, ¿cómo se hace esto de tanteos? Por ejemplo, yo tomo el valor de B, le doy a B1, busco 1 en la curva, hago la intersección y saco el valor de H. Este valor lo sustituyo aquí y si la ecuación se cumple, quiere decir que le atiné. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación significa una igualdad. Cuando yo digo aquí, esto es igual a esto, todo lo que está acá tiene que ser igual a esto. Entonces, si aquí hay 4, 4 debe ser igual a 4. Esto me garantiza que lo que yo estoy haciendo por tanteos. Aquí está ya la ecuación desglosada. H del hierro, que está en rojo, por la longitud media del hierro, que es 0.798, ese dato ya lo teníamos, más la H del entrehierro, que está en azul, por la longitud media del entrehierro, que es 0.002, es igual a N, 5000 vueltas por la corriente, que es un dato, que es 1 ampere, es 5000. Entonces, esta ecuación ya la tengo. Voy a tratar de dejarla en función de la H y de la B del hierro. Vamos a empezar a ver, por ejemplo, yo tengo una primera ecuación que dice que el flujo en el hierro y el flujo en el entrehierro, ¿cómo son? Son iguales. ¿Cómo se calcula el flujo en el hierro? B del hierro por área del hierro es igual a B del entrehierro por área del entrehierro. Si yo despejo la B del entrehierro, va a ser B del hierro por área del hierro entre el área del entrehierro. Y tengo una segunda ecuación que dice que la B es igual a μ0h en el aire. Entonces, estas dos las igualo, muchachos. Y al igualarlas me queda que la B del hierro por el área del hierro entre el área del entrehierro es igual a μ0 h del entrehierro. Despejo la h del entrehierro y va a ser igual a B del hierro por área del hierro entre μ0 área del entrehierro. Y esta, al sustituirla aquí, me va a dejar la ecuación en función de lo que ando buscando, de la B. Haciendo las operaciones, muchachos, y sustituyendo los datos que tenemos, por ejemplo, el área de hierro de 1.92 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, la μ0 que es 4 pi por 10 a la menos 7 y la área del entrehierro que es 2.184 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Esta ecuación se convirtió en esta y esta ecuación se convirtió en esta. Si se fijan, ya es una ecuación que está en función de dos incógnitas, de la H del hierro y de la B del hierro, pero que dependen de una misma curva. Para hacerla más sencilla, voy a dividir todo entre 1399. Ya ven que la B varía de 0 a 1.7, entonces la B la voy a dejar con la unidad para no batallar a la hora de hacerlos. No es necesario que se divida entre 1399. Yo lo hago por comodidad, pero no es necesario. Entonces esta ecuación se convierte a esta otra, que es la que voy a trabajar. Si se fijan, la B ya está solita en la unidad y le voy a dar
valores a B. Tengo la curva así de la B del hierro contra la H del hierro y la permeabilidad. Entonces, en la curva yo le doy un valor a B, saco el correspondiente valor de H y luego sustituyo el valor de H aquí y el valor de B aquí. Si la suma da 357, quiere decir que le atiné. Entonces, este es un proceso algo tedioso. Tienen que ir haciendo varios tanteos hasta que den con los valores. Esta es la gráfica y vamos a empezar haciendo tanteos. Vamos a empezar con un valor, por ejemplo, B de 1 cercano a 1. Por ejemplo, este que está aquí, .9927. .9927. Aquí da una H de 288.73. Lo estoy haciendo con la tabla por rapidez, muchachos, y por comodidad, para tener un valor más o menos aproximado. Pero recuerden que los problemas se resuelven de manera gráfica. Esto les da 1.15. Quiere decir que están abajo. Vamos a subir un poco más. Vamos a agarrar 1.1842. 1.1842. Eso corresponde a 635.22. Y voy a sustituir los datos. Multiplicamos 635.22 por 5.7 por 10 a la menos 4. Eso le sumamos 1.1842 y el resultado es 1.54. Todavía ando abajo. Vámonos a un valor más alto. Vámonos a 1.5119. 1.5119. La H es de 7424. 7424. Entonces multiplico 7424 por 5.7 por 10 a la menos 4. A eso le sumo 1.5119 y el resultado es 5.74. Me fui muy arriba, entonces ahora tengo que bajarle. Vamos a bajar a por ejemplo aquí 1.1321. 1.1321. Me fui más abajo. Vamos a bajarle aquí a 1.3540. Vamos a borrar esto. Vamos a ponerle 1.3540. Esto me da una H de 2474. Si multiplico 2474 por 5.7 por 10 a la menos 4 y le sumo el 1.3540, eso me da 2.76. Ahora quedé abajo, ya estoy cerca. Finalmente, muchachos, encontré este valor, 1.4062. La H es 3712.30. Si sustituyo esos datos en la ecuación, me va a dar 3.5, que es esto que está acá. Quiere decir que la B que ando buscando es de 1.4062. Entonces, si ya tengo la B, saco el flujo, porque el flujo en el hierro es B del hierro por área del hierro. Entonces, el flujo en el hierro va a ser 1.4062 Weber sobre metro cuadrado por el área del hierro. Ya teníamos el área del hierro, vamos a sacarla. 1.92 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces esto lo multiplico por 1.92 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y eso me da un flujo de... Como el flujo en el hierro y el flujo en el entrehierro son los mismos, y el flujo en el hierro me dio 2.69 por 10 a la menos 3 Webers, expreso multiplicando por 10 a la 8 el flujo de Webers a líneas. Y esto es 269.000
990 líneas. Quiere decir que en este circuito, cuando la corriente en la bobina sea de 1 ampere, en el entrehierro se van a establecer 269.990 líneas. Como ven, el inciso B no estaba tan sencillo. Teníamos que hacer este método de tanteos. Es lo más complicado que vamos a ver. Ya todos los demás problemas se resuelven de manera sencilla. Haciendo una recapitulación del problema, convertimos primero el circuito magnético a un circuito análogo eléctrico, establecimos las ecuaciones, hicimos análisis en el fierro, análisis en el aire, hicimos la suma y encontramos en el inciso A lo que nos pedían, que era la corriente. Pero en el inciso B ahora nos daban la corriente y ahí fue donde se complicó todo.